vivimos en una sociedad donde las personas que tienen más son mejores. Esa es la idea con la que nosotros crecemos. Si tienes más, vos sos buena persona solamente por tener más. No sé por qué, porque esa es la idea con la que crecemos. Entonces, Ujú, si no entras ahí, hay algo que está mal en vos y hay algo que tenés que cambiar. O siempre te vas a quedar ahí y la gente te va a ver por menos. ujú. Yo recuerdo que cuando empecé con David, hace como 6 o 7 años, David me decía, ¿por qué te sentís menos que los demás? Y yo no sé, pero yo no, cuando estoy en círculos donde hay personas que sé que hablan inglés y yo no hablo inglés, y yo me siento menos. Me dice, pero eso no es así. Ujú. Y es algo con lo que trabajé mucho, sigo trabajando, y por esa razón soy tan empática con las personas en la parte de su relación con el dinero, porque cuando no creces con escasez, no sabes lo que es esto. Ajá. No hay manera de que sepas lo que es crecer con escasez y llegas a un momento donde ya sos adulto, estás ganando, tenés un ingreso, de pronto es un ingreso que no es tan Ajá. malo, Supera tus expectativas de alguna exacto, manera. pero en ningún momento viste en tu casa el ahorro. Entonces lo que haces es empiezas a gastar todo. ¿Por qué? Porque nunca podés guardar. Eso no es una normalidad para vos. De hecho, está el famoso Marshmallow Test. ¿Lo has escuchado? No. Es súper interesante y se volvió famoso y lo entendieron mal. El Marshmallow Test es un estudio que hizo Walter Mischel, un psicólogo, en donde le ponía un marshmallow a los chiquitos y les decía, si ustedes esperan a que yo vuelva y no se han comido el marshmallow, les doy 2. ¿Okay? Entonces hicieron el experimento y se dieron cuenta de que algunos esperaban, otros no. Entonces lo relacionaron a la fuerza de voluntad. Entonces dijeron, los chiquitos que logran aguantarse y tener fuerza de voluntad para esperar, van a tener éxito en la vida. Porque hicieron este estudio y dieron seguimiento por 30 años a estos niños. Entonces empezaron a promover la fuerza de voluntad. Si usted logra esperar, va a ser exitoso en la vida. Pero lo que revela realmente el estudio es que los niños que no se esperaron provenían de familias de bajos recursos. Claro. Porque Ojalá fuera la fuerza de voluntad. no, es porque en su versión de la realidad no existe mañana. Es lo que tenés hoy enfrente, es lo que hoy hay en el plato, en la mesa. Mañana no sé. Entonces no tiene sentido esperar. Y con esa mentalidad seguís avanzando en la vida. Y claro, y después vienen las personas que dicen, ah, no, si usted es pobre es porque quiere. Primero sea empático con la realidad que están viviendo las personas. Y creo que esa es la razón por la cual no lo somos, porque yo sí creo que vivimos en una burbuja muy grande, en donde nuestro núcleo es la realidad del mundo. La gente que está a nuestro alrededor, así es como vive todo el mundo, ¿no? Así La no es como burbuja. vive, exacto, así no es como vive todo el mundo. Ujú. Así no es como las personas que vivimos aquí en el Valle Central y hay una diferencia enorme con la zona rural. No, no vivimos igual. Yo cuando pasé de vivir de Puerto Jiménez a Alajuela, recuerdo que en el colegio me decían que porque usted habla diferente. Yo, ¿cómo hablo diferente? Sí, es que usted habla diferente. Y siempre me recalcaban eso, como que yo hablaba diferente. Era de zona rural, tenía un tono diferente. Pero yo no me daba cuenta Claro, porque, pues, lo normal. exacto. Ajá. Y cómo esas pequeñas cosas te hacen diferente, aunque vives en el mismo país, pero te ven diferente porque tenés un tono diferente. Ujú. Y eso, ya si lo pasamos a la parte de dinero, es donde a mí me sorprendió mucho que es tan importante aquí donde uno estudió. Entonces, ¿de cuál colegio saliste? Wow, Me sí. acuerdo demasiado en una reunión de trabajo que una muchacha me dijo, mira, es que te me haces muy conocida. ¿De cuál cole saliste? Y me dio varios como colegios privados aquí, y yo no soy. No Yo soy salí de quien un vos colegio, crees que pues sí, soy. sí, yo salí de Ajá. un colegio público, pero qué interesante cómo eso lo tienen tan adentro y es lo normal. Que no estoy diciendo que esté mal la persona, sino que sí, es algo que creamos como sociedad y nos afecta muchísimo. Cuando yo estaba pequeña, recuerdo demasiado que nos llegaran a cortar la electricidad y yo en la casa sola. Entonces, llegaban mami en el trabajo
Yo llamaba a mami para decirle que nos iban a cortar la electricidad y mami me decía, salga y dígale al muchacho que por favor me espere para yo conseguir la plata. Entonces yo salía y le decía, solo imagínate, yo salía y le decía al muchacho que nos esperara, que mami ya iba a pagar y a veces mami no conseguía el dinero y pasaban después y yo estaba ahí en la casa y se fue la electricidad. Entonces, son cosas que, de nuevo, si las viviste, claro que van a estar ahí, claro que te van a afectar muchísimo tu mentalidad. Y Total. cambiar eso no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y entonces, como ahora me estabas diciendo, te lleva a que si empiezas a tener, lo vas a gastar. Porque claro, en esa versión de la realidad no tiene sentido ahorrar, no lo has escuchado probablemente. Y no sabemos qué va a pasar No mañana. sabemos qué va a pasar Que es lo que mañana. decías como ahora con El este test. ejercicio de no sabemos lo que va a pasar mañana. Yo necesito poder gastar todo o voy a empezar a cubrir todas las cosas que yo no tuve. Claro, aprovechar. Ahorita que tengo, voy a aprovechar y ¡jua! ¿Y hasta dónde lo llevaste? Hasta una deuda enorme con tarjeta de crédito. Hasta ahí llegó. Y en un punto, ese es el punto más bajo probablemente que he tenido en la vida. Una deuda con tarjeta de crédito. ¿Y cómo te diste cuenta que eso era un problema? Cuando estaba explotada, cuando ya no podía usar la tarjeta de No crédito la porque pasaba. no. Y cuando el dinero no me alcanzaba. Porque claro, cuando estás lleno de deudas, empiezas a ver que ya el ingreso no funciona como funcionaba antes y tenés una deuda. Que en su momento, gracias a Dios se olvidó mucho esto, pero pienso que la tarjeta de crédito llegó como a unos 7 millones, 8 millones, por ahí. ¿Ok? Y esa fue más o menos la deuda con tarjeta de Con un crédito. salario base, bueno, un salario fijo. Yo me acuerdo que, que esa fue mi primer tarjeta de crédito que me dieron ¿Ok? Y nadie y, te explicó cómo usarla. y a mí me dieron un límite que era más del doble de lo que yo ganaba. Y te dan una tarjeta de crédito y uno se siente poderoso, ¿verdad? Porque te dan una tarjeta de crédito y el límite es enorme. Sí. Y claro, esa es la forma en como la institución financiera ve que que te puedes endeudar. Y pasó. Em, yo soy casada por segunda vez. En ese momento estaba en mi primer matrimonio. Y justo pasa de que en estos momentos difíciles me divorcio Mm. para sumarle a toda la situación. A la Me deuda. casé muy joven, Sí. me divorcié también joven Mm. y cuando eso pasa es un golpe de realidad enorme porque de mi divorcio es algo sin nada, pero sin nada. Entonces comenzar desde cero con deudas encima. Mm. Y ahí fue cuando dije, no, tengo que hacer algo diferente porque así no puedo vivir. O sea, no puedo seguir viviendo de esta forma. Y creo que una de las cosas que más me costó aceptar era que necesitaba demasiado que la gente me viera bien, que la gente pensara que estaba bien. Como dicen, vamos a ver si lo logro expresar. Es una idea que un día escuché y que me llamó mucho la atención. Comprar cosas para impresionar a gente que no me conoce y que no le importa quién soy tampoco. A la gente no le importa quién somos. Ujú. El mundo no gira a nuestro El alrededor. mundo no gira a nuestro alrededor. Y te diste cuenta de que... Y me di cuenta, creo que ese fue el choque más grande de aceptar y de realidad. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a darte cuenta de eso? Creo que aquí debo decir que mi trabajo es un gran aliado ¿Ok? porque pues, trabajo muchísimo en la parte de finanzas personales. Ahí me empecé a meter mucho más en este mundo y empecé a hacer la parte práctica, porque finanzas personales se podría dividir en dos partes. La técnica o práctica, que es la que te dicen cómo salir de deudas y te enseñan la Paso bola de 1, paso nieve, todo 2. lo que necesitas hacer, pero la que pocas veces se enseña es la de mentalidad. Yo aprendí la de mentalidad creando mi mentalidad, no leyendo sobre eso. O sea, vos Ahora, hiciste una introspección. claro, ahora hay muchísimo más contenido de lo que teníamos antes en esa parte, pero antes no.
Antes finanzas personales era haga el presupuesto, salga de deudas de esta forma y si usted no lo hace y no lo logra hacer es porque es un inútil. Entonces, Claro, no por tiene eso no fuerza de lo... voluntad. Exacto, no tenés fuerza de voluntad. Y esta otra parte la hice yo, la empecé a crear yo, de cuál era la forma en la que yo quería vivir. Y ahí nace Pivot. Mm, Poca gente sabe esto. Pivot nace en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Por eso es una celebración para mí siempre Pivot. total. Porque ya yo estaba en mi transformación de salir de deudas, ya era algo que estaba haciendo, pero Pivot me acercó más a la gente para empatizar, que creo que esa es la razón por la cual conecto mucho con las personas, porque muchas personas en situaciones como las mías se acercaban y me decían, no, es mi historia. Mm, Es la historia de mi vida. Yo vengo de una familia de escasos recursos, tengo un muy buen trabajo en este momento, un buen ingreso, pero no logro salir de esa mentalidad de escasez. Y ahí fue donde empecé a conectar mucho más con mi trabajo, volverlo más un propósito que un trabajo, y donde empecé a crecer mucho más de lo que había hecho hasta ese momento. total. Responsables Pivot. Es increíble. Y vos teniendo las dos caras de la moneda, em, o sea, ¿qué significa escasez? Porque de este concepto se habla mucho, pero ¿qué realmente significa escasez? Hay algo que personalmente detesto y utilizo muy poco esa palabra, pero de verdad no es algo que disfruto, y es cuando se habla de la pobreza con respecto a la escasez. La pobreza es tristemente un fenómeno que vive en nuestra sociedad mundial, no solamente en Costa Rica, en donde las personas no tienen lo suficiente para vivir. Y la pobreza extrema, cuando del todo no tienen. Cuando decimos es que la mentalidad de pobreza, la pobreza no es una mentalidad, es un fenómeno socioeconómico. Ujú. No es algo que te quitas de la mente, decís como, salí de pobre, Sí. vámonos. No, no, es un fenómeno socioeconómico que es triste, se sigue dando muchísimo en nuestro país y probablemente lo que no le damos no volvemos a ver, pero ahí sigue. Salir de la pobreza es muy difícil. Ujú. Una persona que sale de la pobreza es una persona que se sale a la excepción de la regla, pero Sí. completamente. Se dice que son 4 generaciones lo que toma salir de la pobreza. Yo puedo decir que yo no viví en pobreza, yo vengo de una familia de escasos recursos, pero nosotros teníamos lo básico para vivir. De que, no sé, recuerdo que 2 o 3 veces no teníamos nada que comer, pero la mayoría de las veces mi mamá siempre tenía comida en la casa. Mm. Entonces yo no puedo decir que esa fue algo como que me faltó. Escasez es cuando crecemos viendo que siempre falta algo. Falta dinero para pagar la luz, falta dinero para comprar. Vamos con la lista aquí al supermercado, no se compra nada de lo que hay en la lista, no se puede comprar esto, no se puede comprar lo otro. ¿Qué ropa utilizas? Los zapatos. ¿Hasta qué punto utilizas los? Yo recuerdo que los zapatos los utilizaba al punto de que ya no daban y luego se llevan a arreglar y seguían ahí. Ajá. La escasez es cuando el dinero está tan presente en la vida que no hay día que no veas esa escasez corriendo ahí Ajá. alrededor tuyo. Eso que estás diciendo es súper interesante, porque entonces no importa qué tanto tengas, si tiene que ver con estar prestando atención a el dinero que te falta para, o lo que te falta para tener satisfacción, puedes ganar $20,000 al mes, que si Claro, vos querés un yate, vas a estar pensando en escasez, no sé, por dar un la ejemplo. escasez no es un ingreso que Ujú. te llega. ¿Por qué? Porque puede llegarte un ingreso muy elevado, pero nunca hay. Siempre estás pensando cómo llegas a fin de mes. Siempre hay ansiedad, depresión, estrés financiero, y eso es escasez. Entonces no importa cuánto dinero. Yo les puedo decir que conozco infinidad de personas con diferentes realidades financieras. Yo conozco personas que tienen ingresos muy elevados y viven en escasez. Y tengo personas que no tienen esos ingresos elevados y viven
muy bien. Ujú, ujú. Entonces, escasez es cuando siempre te hace falta algo. Qué Y eso no triste. necesariamente básico. Porque puedo decir, es que me hace falta tener el último teléfono que todo el mundo tiene. Me hace falta viajar como todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué? Ujú. Cuando empezamos a compararnos con los demás, entonces sentimos que siempre hay algo que nos hace falta. Pero es que ningún monto de dinero va a cubrir esa escasez. Ujú. Porque es una escasez de mentalidad. Total.